Capital Intereconomía, con Rubén Gil. Una horita nos queda para que abran las bolsas europeas, la última sesión del mes de julio, den carpetazo al séptimo mes del año, en una jornada que viene marcadísima por los resultados empresariales que se han ido sucediendo a lo largo de esta mañana. Vamos a intentar recapitular, vamos a intentar resumírselo, porque hoy se van a cotizar las cuentas de muchas compañías en España, muchas compañías también en Europa y protagonismo en Estados Unidos, donde ahora les cuento lo que ha pasado esta noche con Microsoft. Empezamos con lo de nuestro país. Conocíamos a primera hora de la mañana resultados de CaixaBank con un beneficio de 2.675 millones de euros hasta junio. Es un 25% más, impulsado por la mejora de la actividad, como contaba su consejero delegado Gonzalo Gortázar. La mejora de la actividad, apoyada en una dinámica comercial muy intensa, impulsa el beneficio hasta los 2.675 millones, un 25% más, y sitúa la rentabilidad sobre fondos propios, el ROE, en el 14,4%, al cierre de un trimestre en que la ratio de eficiencia vuelve a mejorar hasta llegar al 39%. Ha presentado cuentas también Telefónica, gana 979 millones de euros hasta junio, es un 29% más. Confirma además la operadora que preside José María Álvarez Pallete todos sus objetivos financieros para este año y además anuncia que está en conversaciones para la venta de su filial colombiana Millicom. Cuestiones que va a cotizar el mercado a partir de las 9 de la mañana. También tenemos más resultados que se van a cotizar hoy en nuestro país, como por ejemplo los de Ferrovial, triplica su beneficio en el primer semestre del año, cuentas que presentaba ayer al cierre, y tenemos también sobre la mesa los resultados del BBVA, también como en el caso de CaixaBank, mejora su beneficio, en este caso un 29% en el primer semestre del año hasta los 4.994 millones de euros. En Europa tenemos por ejemplo las cuentas de Fresenius, bate previsiones, se eleva ventas un 8% en el primer trimestre del año, también bate sus previsiones Danone, en el segundo trimestre las ventas crecen un 4%, y tenemos además más asuntos sobre la mesa, como las cuentas de HSBC, que prácticamente repite el beneficio, y aunque cae un 2,2% en el segundo trimestre del año. Tenemos también que mirar a Corea del Sur, donde Samsung es la protagonista del día, está subiendo en bolsa en torno al 2%, ha subido más de un 2%, tras batir previsiones. Ha elevado su beneficio operativo más de un 1.400% en el segundo trimestre, gracias a la inteligencia artificial. Y como les decía, en Estados Unidos, el protagonista es Microsoft, viene bajando casi un 3% en After Hours, en las negociaciones fuera de hora, porque el crecimiento de su negocio en la nube se ha quedado por debajo de las estimaciones. En conjunto, Microsoft eleva sus ganancias, su beneficio un 10% en el último trimestre fiscal, en el que gana más de 22.000 millones de dólares y en el que obtuvo unos ingresos de más de 65.000 millones, un 15% más. Esto decía su consejero delegado, Satya Nadella. We had a solid close to our fiscal year. All up, annual revenue was more than $245 billion, up 15% year over year. And Microsoft Cloud revenue surpassed $135 billion, up 23%. Tuvimos un cierre sólido de nuestro año fiscal. En total, los ingresos anuales superaron los 245 millones de dólares, un 15% más, decía, y añadía que la inteligencia artificial, al igual que la nube, está en transición, y eso implica, decía Nadella, tanto conocimientos como inversiones intensivas en capital. Pinchazo de Microsoft con la nube, caída de sus acciones en After Hours. Veremos cómo reciben estas cuentas los inversores a partir de las 3:30 de la tarde, cuando abra sus puertas Wall Street. Hoy va a ser turno allí en Estados Unidos para las cuentas de Meta, así que vamos a tener más pistas sobre si se puede estar empezando a pinchar el globo de las 7 magníficas en Estados Unidos, después de lo que vimos ya la semana pasada también con los resultados de Alphabet y de Tesla. Noticia importante de madrugada que comparte protagonismo con los resultados empresariales. Nos llega de Japón, donde el Banco de Japón ha subido los tipos de interés. Sube las tasas en 15 puntos básicos, una decisión que podríamos calificar casi como histórica. Es la primera subida desde marzo, pero es la primera vez en 14 años, desde el año 2010, en que el precio del dinero en Japón está por encima del 0,1%. Hoy los ha subido hasta el 0,25%. Eso ha llevado al Nikkei de Tokio las ganancias, subiendo al cierre un 1,5%, al yen a bajar ligeramente un 0,1% frente al dólar,
y a los rendimientos a corto plazo de los bonos japoneses a desplomarse, aunque el rendimiento del bono japonés a 10 años lo tenemos ahora mismo con un incremento del 3,5%. En el resto de mercados, a pesar de que la industria manufacturera china se ha contraído por tercer mes consecutivo, tenemos ganancias de casi el 2% en Shanghái, subidas de más del 2% en Hong Kong, y los futuros, como decíamos, apuntan también a una apertura alcista. Aquí en Europa vienen subiendo un 0,5% el futuro del DAX ahora mismo, casi un 0,8% de subida es lo que trae el futuro del Eurostock 50, en una sesión, la última de julio, en la que el IBEX 35 va a abrir por encima de los 11.200 puntos y en el que se van a cotizar otras noticias, como por ejemplo esa decisión de Talgo de rechazar la oferta de fusión con Skoda. Vamos a ver cómo recibe esto el mercado. Y además, por si fuera poco, tenemos cita con Powell, la última antes de irnos de vacaciones, reunión de la Reserva Federal que empezaba ayer, que termina hoy. No se espera ningún movimiento de ficha en esa reunión, pero sí que Powell dé alguna pista que siente las bases sobre si finalmente habrá bajada de tipos o no en el mes de septiembre. Esto decía Powell la última vez que le preguntaron por esto. Seguimos tomando decisiones reunión a reunión. Sabemos que reducir demasiado pronto o demasiado la moderación de las políticas podría detener o incluso revertir el progreso que hemos visto en materia de inflación. Al mismo tiempo, a la luz de los avances logrados, tanto en la reducción de la inflación como en el enfriamiento del mercado laboral en los últimos 2 años, la inflación elevada no es el único riesgo que enfrentamos. Reducir la moderación política demasiado tarde, demasiado poco, podría debilitar indebidamente la actividad económica y el empleo. Partido a partido, en este caso, reunión a reunión, dice Powell, protagonista hoy aquí en Radio Intereconomía, el presidente de la FED, especial a partir de las 8:30 de la tarde en Visión Global. Vamos a seguir analizando todo esto y mucho más. Por ejemplo, abrimos enseguida nuestro tiempo de tertulia, nuestro tiempo de opinión. Va a estar con nosotros, entre otros, Ignacio Ruiz Jarabo, el que fuera director general de la Agencia Tributaria, para hablarnos de esa financiación singular para Cataluña, de ese cupo, de ese concierto que ha negociado el gobierno con Ezquerra para investirse presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y que tan mal ha sentado a las comunidades autónomas, tanto de un sino como de otro. Enseguida se lo vamos a contar. Por ahí arrancamos nuestros titulares de este miércoles 31 de julio. Banco Santander patrocina este espacio. En Radio Intereconomía, las noticias capitales. Y un resultado empresarial más para poner sobre la mesa. Laboratorio robo y beneficio neto de 44 millones de euros, caída del 33% de ese beneficio en el primer semestre del año. Por lo demás, pendientes hoy de Pedro Sánchez, de la comparecencia del presidente del Gobierno, que va a hacer en Moncloa balance del curso político. Manuel Vázquez. Buenos días de nuevo, y que será a las 11 de la mañana, donde también va a exponer sus expectativas entre los próximos meses de la legislatura. Ayer hacía un anticipo el presidente del Gobierno tras conocerse el dato de PIB y de inflación. Bueno, yo creo que desde el punto de vista económico, España va, yo creo que en una posición en cabeza, destacada en términos europeos y sobre todo si nos comparamos con las principales economías europeas, y también en términos de empleo. Una comparecencia que llega después de presentar una querella contra el juez Peinado, que investiga el caso de su mujer, Begoña Gómez, y tras cerrar un acuerdo con Esquerra Republicana para investir a Salvador Illa como presidente de la Generalitat a cambio de financiación singular para Cataluña, y que ha despertado las críticas de presidentes regionales como los populares Juanma Moreno y María Guardiola, el canario Fernando Clavijo, y que aplaudía el lehendakari Manuel Pradales. Va en contra de la Constitución. Debemos de responder ante esa situación y vamos a responder. Ni justo ni equitativo, no tiene ningún tipo de justificación. En la medida en la que esto permite avanzar en términos de autogobierno a Cataluña, también es positivo. Preacuerdo que despierta las críticas de los socialistas Javier Lambán y García Paje. El presidente de Castilla-La Mancha tiene previsto realizar hoy una declaración institucional tras ese preacuerdo. Pues serán citas importantes a seguir esta mañana. Se lo vamos a contar aquí en Radio Intereconomía. En un día en el que es noticia también el Euribor. Va a cerrar hoy el mes de julio, lo va a hacer en su nivel más bajo en 18 meses. Y el cuarto descenso consecutivo. Hasta ayer el índice de referencia más utilizado para las hipotecas bajaba 19 milésimas hasta el 3,40%. Buena noticia para los hipotecados, que van a ver cómo sus hipotecas, sus cuotas, se pueden reducir de media en torno a los 600 euros al año. Pendientes también hoy de la COE, se va a reunir para estudiar si es posible el acuerdo sobre la jubilación parcial. Reunión de la patronal un día después de la celebrada ayer entre el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social con los sindicatos, sobre la que afirman haber acercado posiciones considerablemente. El Gobierno ha propuesto ampliar de 2 a 3 los años para la posibilidad de anticipo en la jubilación parcial.
En el exterior seguimos pendiente de Venezuela. Hoy el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos se reúne de manera extraordinaria para abordar los resultados de las elecciones del domingo en aquel país. Avanza que las autoridades del país han intentado distorsionar el resultado en un proceso sin garantías. Califican la victoria de Maduro como fraudulenta. La comunidad internacional también pide a las autoridades venezolanas las actas de las elecciones. El pasado domingo no autorizaron la supervisión del desarrollo de la votación ni la OEA ni a la Unión Europea. Sí reconocía la victoria de Maduro el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, que criticaba a los gobernantes latinoamericanos que no reconocen los resultados. En Oriente Próximo aumenta la tensión. El precio del petróleo subiendo esta mañana, los futuros del Brent y del West Texas con avances que superan el 1,5%, después de que Israel haya cumplido su amenaza y asegure haber matado en Beirut al número 2 de Hezbollah. Un ataque selectivo, según el ejército israelí, en respuesta a la muerte de 12 menores el pasado sábado y que atribuye a la milicia libanesa, al frente de la cual estaba Fuad Shukur, histórico miembro al que Estados Unidos acusaba de haber participado en la muerte de 241 de sus compatriotas en 1983. Y la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, finaliza hoy su visita oficial a China, en la que ha cerrado acuerdos de cooperación, como en el sector del coche eléctrico, aunque el viaje tenía como prioridad en limar asperezas con el gigante asiático tras la retirada de Italia de las nuevas rutas de la seda y que defendía tras su última reunión oficial en el país la mandataria transalpina. Yo siempre he dicho que no estaba de acuerdo con la entrada de Italia en la ruta de la seda. Mi decisión de salir fue una elección coherente, pero siempre he dicho que esta no era la única manera de tener relaciones o de hacer crecer las relaciones con China. Podíamos abandonar la ruta de la seda y al mismo tiempo reconstruir una relación más intensa con China. Y eso es exactamente lo que hice. Un rapporto di collaborazione più intensa con la Cina ed è esattamente quello che ho fatto. Banco Santander ha patrocinado este espacio. Bienestando es eso que sientes cuando tienes un negocio y con el Santander durante 12 meses no pagas la tarifa plana de tu TPV si la contratas antes del 30 de septiembre de 2024 junto con una tarjeta de crédito profesional y un seguro. Y además llévate 500 euros por domiciliar los seguros sociales y el pago de una nómina hasta el 31 de diciembre de 2024. Consulta condiciones en bancosantander.es. ¿Quieres aprender a invertir? En Banco Big ponemos a tu disposición una demo de nuestra plataforma de broker con 100.000 euros ficticios para que practiques tus inversiones a tiempo real y sin condiciones. Entra en bancobig.es y descúbrela. Banco Big. Nos mueven tus valores. En el Soto de la Moraleja, restaurante Kionan Sui, de comida peruana, cantonesa y chifa, con una gran variedad de sabores y aromas que te dejarán boquiabierto. Junto al restaurante Inari Moraleja, calidad y satisfacción garantizada. Restaurante Kionan Sui, reservas y pedidos en el 910090830 o grupoinari.es. Te esperamos. Inversiones inmobiliarias Grupos Eneas, cesiones de créditos, inmuebles en rentabilidad. Compramos inmuebles para reformar y si está interesado, le facilitamos un préstamo hasta la venta de su vivienda o se la compramos en un plazo de 7 días. Infórmese en el 91 639 0347 o en info@eneas.com. Estamos en constante cambio. El mundo cambia. Cambia nuestro entorno. Cambios que nos hacen reflexionar. Cambios que nos hacen apostar por fórmulas diferentes. En la radio apostamos por el sector inmobiliario. Súmate al cambio con IDE Inmobiliario. Cada miércoles y jueves a las 11 de la mañana con Elena Fraile en Radio Intereconomía. Nos sumamos al cambio. Vuelve a Madrid y esta vez no puedes perdértelo. Mentiras inteligentes, con la gran María Luisa Merlo y un gran reparto. Mentiras inteligentes, una disparatada comedia de secretos matrimoniales. No te la puedes perder, ¿eh? Del 26 de junio al 10 de agosto en el Teatro Maravilla. Ven a divertirte. Radio Intereconomía. Eres lo que escuchas. En Radio Intereconomía, la tertulia capital.
8:14 de la mañana, Tertulia Capital en marcha. Este último día del mes de julio, día en el que muchos, pues seguramente se vayan de vacaciones, ¿o no? Ignacio García Vinuesa, economista, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Y es mi santo. ¿Ah, sí? San Ignacio de Loyola hoy. Felicidades, felicidades. Sí, muchísimas felicidades. Y nada, muy bien. Muy bien, pero yo ya me he ido 15 días, con lo cual hasta, ¿ya no te vas más? Hasta finales de agosto nada. Bueno. Bien. Así que bueno, yo no me puedo voy. quejar, ¿eh? No me voy a finales de agosto. Ya hemos estado en el norte con el fresquito y esas cosas. Ya te has venido aquí a pasar un poquito de calor. Bueno, pues felicidades, ¿eh? Muchas gracias. Luego te pagas un cafelillo o algo y desayunamos todos. Inmaculada Sánchez Ramón, por no dejar a la señora para la última. Directora de Destrezas y Competencias Digitales Avanzadas de la Comunidad de Madrid. Muy buenos días. Muy buenos días, muchas felicidades, Ignacio. Además me lo has recordado para mi sobrino, o sea, que genial. Bien, apúntatelo. Y yo de vacaciones sí me voy mañana. ¿Sí? Digamos, como agua de mayo. Vamos, sí, no te lo puedes imaginar cómo lo estoy deseando. Solo por no hacer la maleta me molesta, pero por lo demás... Bueno, es un poco... Pero vamos, peñazo, estoy contando las horas. Bueno, luego te pregunto por la tecnología y por la inteligencia artificial, que hoy es noticia de Microsoft. Don Antonio Díaz Morales, consejero independiente en Empresas de Educación. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo estás? Pues nada, aquí ya esperando lo poquito que nos queda ya para irnos. Poco. Oye, ¿qué te cuentan tus gentes de América Latina, que las conoces muy bien, de Venezuela? Pues que la cosa está muy caliente, que ahora mismo prácticamente lo que se está es jugando a una parte del ejército, se está movilizando en contra también del gobierno. Parece ser que los oficiales y mandos inferiores, pero de todas maneras recordemos que eso pasó ya en Venezuela en su día cuando Chávez. Es que no siempre están igual. Sí. Yo me decían las autoridades que aquí siempre están igual. Sí, es un poco como el tema de Oriente Próximo con Israel y Palestina, pues lo de Venezuela es una cosa como que siempre es lo mismo. Aquí el único problema que hay es que están jugando a que vaya pasando la tormenta y que cuando pase la tormenta se sigan quedando ahí afianzados, pero no podemos olvidar que el país tiene la capacidad logística más grande de cocaína, ¿vale? Y eso le permite manejar un PIB increíble. Y entonces, claro, ¿quién va contra ese PIB? Al final, mira quiénes son los que les han apoyado. Están de acuerdo China, Irán y Rusia. Sí, porque el petróleo cada vez a mínimos. No sé qué han hecho allí, lo analizábamos el lunes aquí, que lo de PDVSA ya esto no fue lo que era. No, PDVSA ahora produce menos Venezuela que Colombia, porque se fueron bastantes de los ingenieros se fueron a Colombia y se le vino abajo todo aquello que era, una máquina de hacer dinero, pues fue un desastre. Pero veremos a ver qué pasa, pero la pinta mal porque ya hay muertos en las calles, o sea, está la cosa muy complicada. Bueno, hoy estamos pendientes de varias cosas. Llevamos una mañana muy entretenida, muy intensa en cuanto a citas. Esa decisión del Banco de Japón de subir tipos de interés ya venía tocando, ¿no, Ignacio? Que Japón moviera ficha y subiera tipos de interés. Esto, los que sabéis de esto, los economistas, es decir, esto es descontado por el mercado, ¿no? Sí, bueno, sí se esperaba, porque tiene una inflación, bastante cerca del 3%, si no me equivoco, ¿no? El 2,8 o algo así, que para Japón es una cosa, pues que no conocen apenas, ¿no? Y no recuerdo ya cuándo fue la última subida de tipos, hace 15 años. La última en marzo, pero hace 14 es la primera vez que estaba por encima del 0,1%. Del 0,1%, o sea, es decir que 0,1%, que vamos casi en cero, ¿no? Llevan tropecientos años en cero y bueno, pues hombre, la preocupación que tenemos todos, que tienen todos, ¿no? Que es el tema de la inflación. Que en una economía más como la japonesa, pues que hace pupa, ¿no? Pero bueno, nada que nos esperara. Bueno. Y lo que llegará en Europa, que sea sino contrario en Estados Unidos, ¿no? Os digo que era una de las citas de la mañana, Banco de Japón. Luego tenemos esta tarde a Powell, el Banco Central Europeo. Aquí van a poder escucharle y verle en directo a partir de las 8:30 de la tarde. Un montón de resultados empresariales. Y ojo, por si fuera poco, hoy comparece el presidente del gobierno, hace balance del curso político, después de haber firmado ese acuerdo con Ezquerra, ese preacuerdo con Ezquerra para investir presidente de la Generalitat, Salvador Illa, a cambio de esa financiación singular a Cataluña. Ahora preguntamos a Ignacio Ruiz Jarabo si esto es un cupo, un concierto parecido, ¿no?, al del País Vasco, que ha sentado muy mal a las comunidades del Partido Popular, se daba por hecho, pero es que ha sentado muy mal también a las comunidades gobernadas por el Partido Socialista, y hoy ha anunciado el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Paje, que va a hacer una declaración institucional relevante, importante. ¿Qué se rompe, Ignacio, con ese acuerdo, principio de acuerdo que ha llegado el gobierno con Cataluña desde el punto de vista fiscal? ¿Qué cambia? Bueno, ¿qué cambia? Pues yo creo que cambia todo, ¿no? Lo que pasa es que antes de comentar eso, es que a mí, yo tengo un problema, es que no sé exactamente en qué consiste el acuerdo. Más que por las palabras de RC, ¿no? O sea, es decir, que
Porque sí, lo que es absoluta, pero es que me parece absolutamente sorprendente que un acuerdo de este calado tenga por respuesta del gobierno el silencio más estruendoso. O sea, es decir, es que no sabemos nada, no sabemos absolutamente nada. La portavoz del gobierno se planta ahí en la rueda de prensa diciendo que es un acuerdo maravilloso, todo el mundo dice que es un acuerdo maravilloso, pero yo no sé cuál es el acuerdo, ¿no? Pero vamos, si nos fiamos de lo que dice RC, que entiendo que tendrán, que saben de lo que hablan, pues romper la solidaridad en este país, ¿no? Absoluta, ¿no? O sea, es decir, si ya teníamos ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda con el tema de las amnistías, con el tema de los indultos, con todos esos temas, pues ahora mismo es consolidar ese sistema que ha establecido Pedro Sánchez, que tiene como objetivo único y exclusivo pues mantener el poder, ya no te diría en la Moncloa, sino en aquellas comunidades donde todavía manda algo, ¿no? que es una comunidad, que es en Cataluña, ¿no? Y entonces, bueno, pues es profundamente injusto, ¿no? Y profundamente insolidario. Y plantea muchos problemas. Y como bien has dicho, ya no es una cuestión de PP y PSOE, de comunidades del PP, de comunidades del PSOE, sino que es una cosa en la que deberían poner todas pie en pared, ¿no? Porque desde luego yo creo que es insostenible. Porque es que al final a lo que estamos asistiendo es a la venta a trocitos de la soberanía nacional en muchos aspectos, simplemente porque un señor quiere mantenerse en el poder, y eso no puede ser, ¿no? Inmaculada. Bueno, más allá de lo que ha dicho Ignacio, que estoy absolutamente de acuerdo, pero tú has hablado de García Paje. García Paje, ya estamos muy acostumbrados a esas indignaciones que tiene en público y esas no actuaciones que tiene realmente. Soplar y sorber, ¿no? A la vez. Soplar de cara a la galería y sorber internamente. Si de verdad está tan indignado, que haga lo que tenga que hacer. O sea, no sé si me explico. Que es evidente que es una... A mí hay una cosa que me llama la atención, no es la palabra. Que estemos en manos de Esquerra Republicana, un pequeño número de personas, más allá que nos guste o no esa ideología, pero los votantes de Esquerra Republicana en España representan un porcentaje bajísimo, y que esos sean los que nos marquen el futuro a todos los españoles me parece vergonzoso. Evidentemente las razones son las que dice Ignacio, de que mantenerse en el poder. Yo conforme venía aquí oía en alguna radio, sinceramente no sé cuál, porque vine en un taxi, no sé la que llevaba el señor, unas declaraciones del presidente de gobierno que decía así más o menos como que no se preocupen ustedes, que garantizaré los servicios públicos de calidad. Se cree que por declararlo las cosas acontecen. O sea, yo puedo decir no se preocupen ustedes, le quito no sé cuántos millones, pero mañana ustedes seguirán comiendo. Oiga, que porque se diga algo la cosa no acontece, ¿no? Entonces, a mí me parece muy grave que algo que afecta a todos los españoles lo decidan solamente un porcentaje muy, muy, muy pequeño. Antonio. Y las fechas, perdona, un matiz, o sea, como siempre. 1 de agosto, que como es tremendo. siempre. O sea, decir, bueno, las fechas, que es tremendo. Bueno, lo colamos así, porque la gente está, como tú decías, Inmaculada, pensando en sus vacaciones. Y bueno, y la semana que viene ya se nos ha olvidado. Hace un año elegíamos un presidente en estas fechas. O sea, agostosidad y alevosía. Sí, que además todos sabemos que eso son las fechas, perdona Antonio, por eso sabemos que para cualquier, hasta yo que sé, hasta los seres se hacen siempre en Navidades y en estas fechas de vacaciones, y no es casualidad, obviamente. Yo me quedo con dos datos. Primero, el presupuesto de Cataluña son 7.000 millones de euros, ¿vale? Y nosotros les vamos a tener que financiar 15.000 millones. O sea, significa que ha habido 2 años que el presupuesto de Cataluña no se sabe qué han hecho con él, porque les vamos a tener que... O sea, no es solamente que a partir de, se dice el año 26, empiecen ellos a tener independencia, pero que ya empezarían con el IVA, sino que además es que le vamos a pagar el presupuesto de 2 años. O sea, ha habido 2 años en el que nadie sabe qué han hecho con ese dinero, porque piden 15.000. Crear nacioncita. Claro, pero, o sea, cuando uno llega y dice, vamos, ¿de cuánto han costado las embajadas? ¿Cuánto han costado todo eso? O sea, si dicen que el desfase son 15.000 millones y el presupuesto anual son de 7.000, o sea, esos son 2 años enteros. Sí. O sea, diré que yo no sé qué gestión van a hacer. Cuando ya tengan autonomía no van a seguir pidiendo dinero, porque es que si tienen esa capacidad de lapidar dinero, eso que decían siempre, que es que ellos contribuían de forma clara al resto de España, que por eso España les roba y España les roba, ahora que me digan a mí
¿De dónde han hecho el gasto para gastarse el presupuesto de 2 años? Bueno, pero como sabes, y perdona Rubén que te veo que ibas a otra cosa, pero como sabes creo que también les ha prometido tener una selección catalana nacional y el fútbol mueve mucho, me explico, pues ahí dan millones también. ¿Esos pero millones de dónde? Se nos olvida un detalle de Cataluña, el procés, ¿cómo empieza el procés? Porque Artur Mas quiebra la Generalitat de Cataluña. Claro. O sea, así empieza realmente el procés hace 8 años o 9 años, con la quiebra absoluta de la comunidad de la Generalitat de Cataluña, ¿no? O sea, es decir, no saben gestionar, no han gestionado como lo han gestionado, pues harán lo mismo exactamente, ¿no? Iba a saludar a nuestro invitado que nos está escuchando. Tengo antes delante el documento que han dado a conocer sin mucho detalle, como decía Ignacio, y en la parte económica, aparte de que luego hay temas de rodalíes, temas de vivienda, hablan de impulsar un sistema de financiación singular que avance hacia la plena soberanía fiscal basado en la relación bilateral con el Estado y la recaudación, gestión y liquidación de todos los impuestos, con el objetivo de dotar a las instituciones catalanas de los recursos necesarios para realizar frente a las necesidades de la Cataluña de 8 millones de habitantes. Don Ignacio Ruiz Jarabo, exdirector de la Agencia Tributaria. Don Ignacio, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, Rubén. Estas 4 o 5 líneas que yo acabo de leer suponen que Cataluña va a recaudar a partir de veremos cuándo todos sus impuestos. Claro, lo dice literalmente esas líneas que acabas de leer, ¿no? Pero fíjate, es importante empezar por una cuestión, y es que tal como está definido, el futuro concierto catalán irá más lejos todavía que el convenio navarro y que el concierto con las diputaciones forales del País Vasco, porque en estos 2 últimos casos hay 2 figuras tributarias que no gestionan y que no recaudan las diputaciones forales, ¿no? Como son el IVA a la importación y los impuestos especiales vinculados con la importación. Bueno, pues en el caso de Cataluña también esas 2 figuras serán recaudadas por la Generalitat, es decir, que es todavía más lejos que los casos vasco y Navarro, sin perjuicio de que en estos 2 hay un reconocimiento constitucional en base a los derechos históricos, cosa que no ocurre en Cataluña, ¿no? En definitiva, bueno, se trata de una quiebra absoluta de la hacienda pública española y, por tanto, es una quiebra parcial del país y del Estado, ¿no? Porque la hacienda pública efectivamente es uno de los instrumentos que hace Estado. Y yo creo que es un día negro, este acuerdo es un día negro efectivamente para el futuro de nuestra hacienda. Todo ello sin perjuicio de que ya veremos si se consigue aprobar la reforma de la LOFCA, ¿no? Porque dada la debilidad parlamentaria del gobierno de Sánchez, es posible que ni siquiera se lleve a cabo la aprobación. Pero en cualquier caso, la gravedad no pierde un ápice. Que el gobierno de España dé un paso en un acuerdo bilateral, huyendo de la multilateralidad del sistema de régimen común de financiación autonómica, en la línea negra de quebrar a la hacienda pública española, me parece que tiene una gravedad inusitada. Claro. En las comunidades autónomas, sobre todo ayer escuchábamos a las del Partido Popular, a ver qué dice hoy Emiliano García Paje, anunciaban una batalla judicial sin precedentes contra esta medida. ¿Desde el ámbito judicial se puede paralizar esto, Ignacio? Bueno, la paralización judicial vendría si efectivamente se dan los motivos de anticonstitucionalidad que algunos esgrimen. ¿Por qué? Bueno, porque afecta al principio de igualdad de los españoles y afecta al principio de solidaridad interterritorial, ambos reconocidos en la Constitución. ¿Por qué afecta al principio de igualdad? Bueno, pues no tanto, que también, porque a una comunidad de las 15 que forman el régimen común se le deja, mediante este acuerdo bilateral, excluirse del sistema de régimen común y crear un régimen no reconocido en la Constitución de forma autónoma, ¿no? Pero más allá de la igualdad entre comunidades, a mí lo que me preocupa es la igualdad entre españoles, ¿no? Porque, claro, se quiebra absolutamente. Fíjate, Rubén, que a partir de que se haya hecho efectiva los términos del acuerdo, la gestión del IRPF, de IVA y de sociedades y del impuesto de sociedades se hará por la Agencia Tributaria Catalana. Eso quiere decir que cualquier contribuyente de cualquiera de los impuestos que he dicho en el resto de España tendrá la aplicación de unos criterios diferentes a los que se apliquen a los residentes en Cataluña, tanto en la inspección de los impuestos como en la recaudación, es decir, por ejemplo, en los criterios para aplicar el fraccionamiento de la deuda tributaria generada por estos impuestos.
no será lo mismo para un contribuyente catalán que para un contribuyente del resto de España. Y esto no solamente afecta a la igualdad, que es gravísimo porque efectivamente está en juego el artículo 14 de la Constitución, es que puede afectar a la unidad de mercado. Porque evidentemente cuando hablamos del mundo empresarial, el coste fiscal es una variable fundamental. Y si esto va a variar entre comunidades, Cataluña y el resto de España, pues está claro que la propia unidad de mercado está en peligro. Aun con todo, a mí me preocupa todavía más el ataque, la agresión absoluta al principio de solidaridad interterritorial, ¿no? Es decir, Cataluña se aparta de su contribución a la caja común y a partir de ahí se pone en peligro la cobertura financiera de los servicios públicos básicos en buena parte del territorio español. Hay que recordar que Cataluña es una de las 3 comunidades aportantes para financiar la sanidad y la educación en España, en todo el territorio español. Bueno, pues si uno de los 3 aportantes deja de contribuir, es evidente que los aragoneses, extremeños, castellano-manchegos, cántabros, gallegos, asturianos, van a tener problemas para que se financien la sanidad y la educación públicas en sus territorios, ¿no? Esto es una gravedad, en mi opinión, extrema. Y, como digo, pone en peligro no ya la hacienda pública española, que por supuesto, sino a la propia configuración de España como país. Y además hay que tener en cuenta una cosa desde el punto de vista técnico, ¿no? Es decir, las excepciones vascas y Navarra, insisto, reconocidas constitucionalmente y por tanto votadas por todos los españoles, tienen una importancia económica relativa, dada la contribución al PIB español de estas 2 regiones, pero es que Cataluña es el 20% del PIB y por tanto el tema tiene una importancia relativa mucho mayor. Y por último, quiero hacer referencia a otra cuestión también trascendente, es que la eficacia en la gestión del sistema tributario español en toda España va a sufrir de forma evidente, porque la base de datos de la agencia tributaria va a quedar claramente afectada. Es decir, las operaciones económicas y los ingresos y gastos habidos en operaciones realizadas en Cataluña van a dejar de integrarse de forma automática en la base de datos de la agencia tributaria. De manera que, desde luego, la gestión del IVA, del IRPF y del impuesto de sociedades en toda España va a verse efectivamente dificultada. En definitiva, la caja de la hacienda pública va a sufrir, primero, por la menor eficacia en la gestión del sistema en su conjunto y, segundo, por la reducción, si no desaparición, de la aportación de Cataluña a esa caja común. Yo creo que es un tema de una gravedad extrema. No sé si la mesa quiere algo para Ignacio Ruiz Jarabo. Tengo por aquí a Antonio de Morales, Inmaculada Sánchez Ramos, Ignacio García Vinuesa sobre este asunto que va a marcar mucho, entiendo que la vuelta del curso político. Antonio, adelante, venga. Hola, muy buenos días. Buenos días, Ignacio. Una pregunta que me inquieta es ¿qué impacto puede tener esto desde el punto de vista de la Comunidad Europea? Es decir, a efectos de lo que nosotros hemos estado trabajando como país ante el entorno europeo, pues seguro que cambia algo, ¿no? ¿Cuál, desde el punto de vista tuyo como experto, pueden ser los impactos que pueda hacer incluso que hasta Europa quiera opinar en el tema? Hombre, la tendencia fiscal en la Unión Europea es de armonización. Y desde luego este acuerdo lo que abre la puerta es a la heterogeneidad, a ver si me sale, a la falta de armonización, ¿no? Fijaros que incluso hay un párrafo en el cual se dice que se adoptarán las medidas para aumentar la capacidad normativa de la Generalitat en los impuestos que va a recaudar. Claro, queda por ver esa capacidad normativa que quieren aumentar, si afecta solo a cuestiones de carácter formal, no sé, pagos fraccionados o obligaciones de carácter de presentación de documentos, o si afecta a las cuestiones materiales, es decir, a la fijación finalmente de la carga impositiva de cada impuesto. Si fuera en este segundo aspecto, desde luego iría este acuerdo en la dirección absolutamente contraria a la que se está adoptando por parte de la Unión Europea y, por tanto, algo debería decir efectivamente la Europa, ¿no? La Comisión Europea, si fuera, insisto, en ese sentido. Claro, la ambigüedad de aumentar la capacidad normativa sin más, pues es absolutamente peligrosa, porque ya sabemos que en este ámbito,
cualquier resquicio de ambigüedad es aprovechado por las partes de manera interesada, ¿no? Quiero hacer una reflexión última enlazando con esta pregunta, ¿no? Cuando hace unos meses se firmó un documento también entre los dos mismos partidos para garantizar que Pedro Sánchez pudiera ser presidente de gobierno, esta pretensión de la gestión, recaudación e inspección del 100% de los impuestos pagados en Cataluña por la Generalitat aparecía como una pretensión unilateral de Esquerra Republicana. Y al día siguiente de hacerse público el documento, todos los portavoces socialistas dijeron, bueno, esto es una pretensión unilateral, no es un acuerdo bilateral entre los dos partidos, y contra el vicio independentista de pedir estará siempre la virtud socialista de negarlo. Bueno, pues al cabo de unos meses vemos que el vicio independentista de pedir se ha mantenido inalterable, pero que la virtud socialista de negarlo se ha disuelto como un azucarillo. Bueno, pues vamos a ver qué va pasando con todo esto. Ignacio Ruiz Jarabo, director de la Agencia Tributaria. ¿Te vas de vacaciones? Estoy ya de vacaciones. Muy bien. Estoy ya de vacaciones desde hace 15 días. Son los privilegios de ser jubilado. Pues han madrugado, para estar de vacaciones. No hay que tener tanta prisa, Ignacio. No hay que tener tanta prisa. Un placer, como siempre, Ignacio. Gracias, un abrazo fuerte. Venga, muchas gracias, Rubén. 8:35, está compareciendo, por cierto, en directo el gobernador del Banco de Japón, Kazuo Ueda. Uno de los nombres propios del día, esa decisión histórica, subida de tipos, la primera desde el mes de marzo. Estamos hablando de la segunda subida de tipos en Japón desde hace muchísimos años, Ignacio. Luego lo vamos a analizar, que no vamos a ir hasta Asia-Pacífico para contarlo en directo en primera persona. 8:36, a la vuelta hablamos un poquito de tecnología, si os parece, inteligencia artificial. También otra de las noticias del día, con esas cuentas de Microsoft. Algo ha pasado hoy en la nube inmaculada. ¿Nos lo cuentas? O en la Tierra. O en la Tierra, a ver dónde está el problema. ¿Tu empresa quiere realizar una convención, team building, exposición o cena de gala en un entorno exclusivo? Complejo El Olivar, especialistas desde 1975, te ofrece más de 60.000 metros cuadrados en diferentes espacios, adaptados a cada evento, con una gastronomía exquisita y parking privado. Estamos a 15 minutos del aeropuerto de Madrid-Barajas, con acceso directo desde la A2, salida 28. Visítanos en mice.elolivar.es. Otros bancos te piden que deposites en ellos tu dinero. En Renta 4 Banco te proponemos que lo inviertas. Porque invertir es rentable y sencillo. Tan sencillo como abrir una cuenta en r4.com. Así de fácil, así de claro. Renta 4 Banco. ¿Quieres más? Si te interesa el sector del hidrógeno, te esperamos el próximo 8 de octubre en el Hotel Meliá Castilla de Madrid. PMH2, Encuentro Sectorial del Hidrógeno, es una jornada exclusiva para profesionales de la industria donde podrás presentar tu empresa o proyecto mediante una ponencia ante un público muy especializado. Multiplica tus oportunidades de negocio y mantente al tanto de las nuevas tendencias en la 5ª edición del PMH2, Encuentro Sectorial del Hidrógeno. Visítanos en pmh2.com o llama ahora al 91 804 53 72 y disfruta de grandes oportunidades. pmh2.com 91 804 53 72. Únete a la revolución energética el próximo martes 8 de octubre en Madrid. DEPAM, 150 años de consistencia en gestión de fondos de inversión y mandatos. Optimiza tu cartera con nuestras áreas de especialización en renta fija, renta variable, inmobiliario cotizado y ahora también oportunidades de impacto. Consulta depaminvestments.com y a tu asesor financiero. DEPAM, confianza, conocimiento. Muévete con Alquiver y preocúpate solo por tu negocio, sin sorpresas, sin penalizaciones y con todo incluido en una sola cuota. Visita alquiver.es y elige tu vehículo. Escápate al Monasterio de Piedra y descubre arquitectura legendaria en un entorno natural exuberante. Pasea por sus senderos y espectaculares cascadas. Contempla su claustro del siglo XIII y camina sobre su fascinante lago del Espejo. Monasterio de Piedra. Siente la historia. Vive la naturaleza. monasteriopiedra.com.
Escucha cada jueves de 1 a 2 de la tarde en Radio Intereconomía Negocios de Carne y Hueso, el programa para emprendedores, startups y pymes líder en habla hispana, con Mariló Sánchez Fuentes. En Radio Intereconomía, La Tertulia Capital. Las 9:39 de la mañana, tertulia con Antonio Díaz Morales, con Ignacio García Vinuesa, con Inmaculada Sánchez Ramos. Vamos a mirar a la tecnología, que también noticia hoy, esas cuentas de Microsoft anoche al cierre no han gustado el tema de la nube. Se ha quedado por debajo de lo esperado, está bajando casi un 3% en After Hours y hay cierto run. Inmaculada, claro, Microsoft pincha. La semana pasada pinchaban Alphabet, pinchaba Tesla, hoy Meta, vamos a ver. A ver, esto es un tema de gestión de expectativas. Sí. Si tú generas unas expectativas enormes, pues luego tienes que ir, sí, pero luego tienes que ir bajando y luego esto es aproximaciones sucesivas, ¿sabes? O como una gestión en diente de sierra. Subo, baja, pero la resultante sube. Me explico. Antes hablábamos fuera de micrófono de lo que pasó con la burbuja tecnológica, pero Internet se impuso y hubo un cambio tecnológico y de vida consecuentemente brutal. Pues ahora pasará lo mismo. En el plano de lo financiero y en el plano de las organizaciones están ajustándose, porque claro, los cambios son brutales y estos cambios, esto es como la geología, ¿no? Que cuando hay una falla cambia un terremoto cambia, pero al final se encuentra el equilibrio por aproximaciones sucesivas, ¿no? Entonces pues estamos viviendo en el momento maremoto. Pero luego yo también quería, aunque luego los compañeros hablarán, pero no se nos olvide la joint venture entre Telefónica y Vodafone para la fibra, que eso también es interesante en el ámbito de lo tecnológico, aunque tenga menos glamour. Pero es que el glamour, las infraestructuras al final, las redes, al final la madre del cordero, porque sin red no hay señal viajando, no hay dato viajando. Eso hay que decir sobre las grandes tecnológicas. Es una batalla que tienen las operadoras y entre ellas Payete liderándola sobre, claro, ¿qué pasa? ¿Cómo hay que cobrarle a esta gente por ir por la autovía o cómo? Porque estos señores van gratis y se llevan la tarta. Pero vamos, que el tema tecnológica, o sea, ojalá hubiéramos tenido la crisis o sea, es que Microsoft presentó ahí resultados con un 22% más de beneficio. Sí. A ver, como dices tú, pedazo para crisis. mí quiero esas crisis. Efectivamente. A mí quería ganar yo eso este año. Que la nube no me fuera bien. A mí son los sueltos, ¿sabes? Ganar yo un 22% todos los años y quejarme, ¿no? Es decir, y que mi cotización por eso te digo que es un tema de gestión de expectativas, más que de... No, que efectivamente es una gestión de expectativas, pero es normal, o sea, es que no se puede tener un crecimiento exponencial toda la vida de Dios, pero es lo que dices tú, yo creo que es sano, además, es sano, o sea, en los mercados financieros, que es a lo que yo me dedico, es sano que haya correcciones, es sano que el mercado pues consolide un poco, es lo que dice Inmaculada, es decir, porque al final tú ves un gráfico del Standard & Poor's a mucho largo plazo y el gráfico es creciente constantemente. Si vas al análisis, pues te encontrarás en el año 2008 que se pega un 30%, pero luego el 30 sube el 40%, o sea, es decir, que al final no pasa nada, ¿no? Y es cierto, o sea, yo no hablaría tanto de burbuja, porque los números son así, o sea, es decir, de burbuja era aquello que, yo qué sé, las terras no tenían cero ingresos o cero beneficios y subían un 100, un 200, un 300, un 400%. Pero esto lo dejamos en globo. Lo dejamos en globo. Bueno, pero porque está sustentado con algo detrás. O sea, es decir, tú tienes unos números. En vez de burbuja lo dejamos en globo. Que un globillo aerostático así un poco... Pero que también se infla, ¿eh? Tiene pinche, pero le ponen un parche. Y tienes, y perdona Antonio, y el uso de la nube y la migración a la nube en sentido amplio, no solo con Microsoft, no solo con Azure, sino también, claro, con Amazon. O sea, es que hay mucha nube. Están los de Oracle, están los de Amazon. Estamos empezando. España está empezando a invertir muchísimo, o se está empezando a invertir muchísimo dinero en España en los centros de datos, que son todos para dar soporte al tema del negocio de la nube. Yo creo que es un negocio
todavía bastante incipiente. Lo que pasa es que es obvio que no se pueden mandar tasas de crecimiento del 30, al 40, del 50% toda la vida de Dios. Eso es que yo creo, ¿no?, que hay dos temas. Uno es infraestructuras, como tú bien decías, Inmaculada. Yo creo que la parte de inteligencia artificial cuántica pues va a necesitar muchísima infraestructura y habrá que ver cuándo va a estar esa capaz. Pero luego también hay una parte que nos podemos olvidar, es que la tecnología está yendo por delante del usuario. Es decir, hay también una necesidad de que luego las empresas sepan para qué me sirve todo esto. El que más corrió fue el metaverso. Claro, porque te llegan... Corrió tanto que le hemos dejado de ver. Claro, es que imagínate vete tú... a saber si vuelve, vete a saber. Sí, pero es que son cosas cíclicas que vuelven y te vuelven otra vez a hablar. O sea, es decir, hay a veces que el uso de la tecnología no lo termina de ver el usuario final, o sea, el empresario. Os voy a contar un ejemplo. Estoy participando en un programa que se llama Activa Digital, que lo que hace es que con fondos europeos está formando a pequeñas y medianas empresas con más de 10 empleados y nos está costando mucho, que es gratis para el directivo. Es un curso de transformación digital para que una empresa, pequeña y mediana empresa, se transforme y estén preparados y se les ayuda a hacer un proyecto de transformación digital de su propia empresa. Y no os podéis imaginar lo que nos está costando que los empresarios se apunten, porque no terminan de visualizar. O sea, el corto plazo les acaba presionando tanto sobre el medio-largo plazo que la tecnología sí, dicen, bueno, ya vendrá, pero ¿qué hago yo? Pues hombre, lo primero, la caja de este mes, que la tenga cubierta, que pueda llegar a pagar las nóminas. O sea, y esa es la realidad. Entonces, cuando ve uno las burbujas es porque efectivamente las expectativas para aterrizarlas, el usuario las tiene que absorber, o sea, tiene que coger y decir, vale, me creo la tecnología, la incorporo, porque volvemos a un tema que hemos tenido siempre, nuestro problema de la economía es la productividad, y siempre hemos dicho que la productividad la va a mejorar la tecnología. Hasta que no usamos esa tecnología, pues la productividad va a seguir siendo la que es. Mira, me has recordado tu comentario, ¿os acordáis por los años 90 más o menos? Algunos sois muy jóvenes, pero los que no somos tan, la famosa tarjeta monedero. ¿Y cómo iban a pensar pagar un café con una tarjeta? ¡Qué barbaridad, qué barbaridad! Pues ahora tú pagas el café con una tarjeta. Es verdad que se adelantaron 30 y tantos años y quizás no fue el momento procesal oportuno. Por eso cuando has dicho lo del metaverso, vete a saber. No digo, yo no soy pro metaverso, pero vete a saber. Pero vamos, la inteligencia artificial en el banco, Maquita, donde trabajo ya estamos en pruebas. Pruebas con programas para el cliente final en la web. De utilizar inteligencia artificial en entornos cerrados, porque la inteligencia artificial, si chupa de todas partes y tal, puede provocar muchos errores, obviamente, pero ya está. Y las empresas están invirtiendo mucho dinero en eso. Y va a ser... va a ir a más. O sea, no, pero el tratamiento de imágenes para todo el tema sanitario, o sea, todo lo que es la sanidad digital, o sí. Pero ya está avanzadilla en algunas cosas, bastante avanzado. En otras no, o sea, es que es verdad que hay grados de desigualdad. Haciendo un pequeño inciso, ayer me tomé la molestia de llamar al teléfono de redes para el tema del kit digital y esas cosas, que no lo había hecho todavía. Tengo una empresa, bueno, tampoco sé si me interesa mucho, pero de todas formas es que ¿cómo pretendemos que la gente se digitalice con lo complejísimo que es el sistema? O sea, primero, tienes que hacerlo a través de un agente si quieres, no sé qué, luego, segundo, no, te metes aquí en las bases. O sea, estuve media hora hablando con una persona para explicarme dónde encontrar las cosas, para empezar a tramitarlo. O sea, y digo... ¿Tú qué estás preparado? Imagínate un pequeño empresa. Pero un pequeño empresario de Zafra que se dedica a la venta de la aceituna y tal, pues no lo hace. Pero es muy parecido esto, y perdona un segundito que al pobre Rubén hoy le hemos desayunado bien, pero esto es lo mismo que los fondos europeos. O sea, todo lo que es que es el equivalente, pero en versión burocracia, para la siempre burocracia. Es el enemigo del avance. Os quería contar, solo para irnos, el dato de inflación en Francia, que ha subido 0,1 en julio, dato preliminar, dato adelantado, desde el 2,2 que estaba hasta el 2,3%, pero es 0,1 menos de lo que se esperaba, así que ha subido menos de lo previsto, y lo mismo la subyacente, estaba en el 2,5 y ha subido hasta el 2,6, también 0,1 menos de lo esperado. Ahí lo dejo y nos vamos. A las 11 datos de IPC en la zona euro. He hablado Ueda y he hablado que la economía japonesa se está recuperando moderadamente. A las 9:30 nos vamos a ir hasta allí con Alicia García Herrero de Natixis, hasta Asia Pacífico, a que nos cuente a ver qué más cosas ha dicho Cazuela. Antonio Díaz Morales, Inmaculada Sánchez Ramos, Ignacio García Bunuesa. No sé si nos vemos o no nos vemos, tú sí estás, ¿no? Yo estoy aquí, pues nos escucharemos por lo menos. El lunes también. También. Acompañamos. Bueno, el martes ya te dejo, pero el lunes. Venga, vale, te lo compro, Inmaculada, tú cuando quieras. Aquí yo a mandar. A final de agosto. Pues venga, a final de agosto. A final de agosto al 20 y tantos. Pásalo muy bien. Y el resto también. Gracias a los tres. Gracias. Buenos días.
Mapfre patrocina la información del tiempo. En casi todo el país se prevé un tiempo estable con cielos despejados. Sin embargo, habrá intervalos de nubes bajas en el norte de Canarias, el Estrecho, Melilla, el litoral cantábrico y con posibilidad de alguna lluvia débil aislada en el litoral de Galicia. También se formará nubosidad de evolución en las montañas del extremo norte, sin descartar algún chubasco aislado por la tarde, más probable en la Cantábrica occidental. Es probable la presencia de una calima débil en gran parte de la península, Baleares y el este de Canarias. Se esperan bancos de niebla matinales en los litorales de Galicia y el Cantábrico, así como nieblas costeras en los litorales de Galicia, el Estrecho, Alborán y el Ampurdán. Las temperaturas máximas disminuirán en Galicia y el Cantábrico, notablemente en el oriental, y aumentarán en la mitad sudeste y Canarias. Es probable que supere los 36 grados en el interior de la mitad sur, del nordeste y de Baleares, llegando incluso a los 40 grados en depresiones de Andalucía, del sudeste y del nordeste. Mapfre ha patrocinado la información del tiempo. La Hora de Miguel Ángel es un programa dedicado a la salud y la prevención de enfermedades. Con un lenguaje claro y sencillo, te explica cómo llevar una vida saludable. La Hora de Miguel Ángel, todas las noches a las 12 en Radio Intereconomía. Los domingos a las 10 de la noche tienes una cita con El Club de los Negocios Raros. Un magazín dedicado al mundo de los libros. Actualidad, entrevistas, literatura y poesía tienen cabida en este espacio cultural de Radio Intereconomía. Dirigido por Andrés Sánchez Magro. Todos los domingos a las 10 de la noche. Radio Intereconomía. Capital Intereconomía. Finanzas, mercados. Vaya mañanita que tenemos por delante. 9 minutos para las 9 de la mañana y enseguida el mercado va a dictar sentencia y va a pronunciarse sobre todos los resultados empresariales que se han ido conociendo y que se sigue conociendo en Europa. También cifras, la última, la que acabamos de contar, ese dato de inflación, IPC adelantado el mes de julio en Francia. Banco de Japón, también noticia, Reserva Federal, que lo será a última hora de la tarde y muchas más cosas, porque tenemos también inflación en Europa. Con todo esto, Ángel Lozano, el futuro del IBEX, ¿cómo viene ahora mismo? Buenos días de nuevo. Muy buenos días, con una subida del 0,43%, unos inversores y unos periodistas desbordados por la avalancha de cuentas trimestrales que hemos conocido. Subida, como dices, de tipos por parte del Banco de Japón, pendientes de la reunión de la Reserva Federal y del repunte del petróleo después de ese fallecimiento del líder de Hezbollah en un ataque registrado en Irán. Además, hoy vamos a conocer la estimación preliminar de la inflación en la zona del euro. También se conoce el IPC adelantado en Italia y tenemos cuentas que cotizar como Telefónica, BBVA, CaixaBank, AENA, Técnicas Reunidas. El Banco de España además dará cuenta del avance de la balanza de pagos correspondiente a mayo. Y en Estados Unidos, índice de costes laborales y resultados de compañías como Boeing, Mastercard, Meta o eBay. Tenemos la prima de riesgo en 82 puntos básicos y la rentabilidad del bono a 10 años en el 3,14%. El resto de futuros en Europa y los protagonistas ahí, ¿cómo vienen hoy? ¿Por dónde viene, Manuel? Pues en esa temporada de resultados hoy un día muy cargado. De momento apuntan con fuertes subidas, cercanas al 1% en el caso del CAC 40 parisino o el Eurostoxx 50, más contenido en el caso del DAX, avances en torno al 0,42% para el índice bursátil germano. Ahí hay muchos resultados como Schneider Electric, también las francesas L'Oréal, Airbus, Danone, que dicen que han superado expectativas, pero también hay muchos más, como Lufthansa, Siemens Healthineers, muchos protagonistas en una jornada en la que en efecto conocíamos ese dato de inflación en Francia, que se ha elevado una décima en el mes de junio hasta el 2,3%, o los precios de importación en Alemania, que han repuntado al 0,7%. Mirando a Wall Street, los futuros anticipan avances moderados en el caso del Dow Jones, del 0,19%, y avances en torno al 1,5% para el tecnológico Nasdaq. Recordemos que en Asia, pleno de ganancias, hasta el Nikkei de Tokio se ha dado la vuelta y de qué manera, un avance, un cierre ya del 1,6% tras conocerse esa decisión de tipos de interés, unos niveles que no se veían
desde el año 2010. Están actualmente en el 0,25% y recordemos también que se conocían datos PMI Servicios que mostraban una corrección en el caso del PMI manufacturero en China y una débil lectura de 50,2 puntos en el caso del PMI Servicios en el mes de junio. Recordemos ya la situación de las materias primas. Seguimos viendo el precio del petróleo que se recupera, aunque de forma más o menos tímida, a un precio de $79,67. El crudo Brent de referencia en el viejo continente y se aprecia el yen frente al dólar y frente a las principales divisas. Ahora mismo las 152,63 unidades frente al cambio con el dólar. El euro también gana frente al billete verde, dólar 0,821 centavos. Ángel de Benito, gestor de inversiones de Santander Private Banking. ¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estás? Buenos días, bienvenido. Hola, buenos días. ¿Cómo estamos? ¿Qué se debe la euforia que tenemos hoy, esta mañana en los mercados? Y los futuros no nos engañan, que seguro que no. Vamos a tener una jornada de subidas que apuntan a que pueden ser importantes en Europa. ¿Qué hay detrás? Sí, parece que, bueno, yo creo que es una confluencia, ¿no? Por un lado, de datos diferentes, ¿no? Por un lado, yo creo que la inflación de momento se muestra controlada. Hay motivos para pensar que en algún momento vamos a ver como en el primer semestre algún mes que se desvía, ¿no? Pero de momento yo creo que a corto plazo los datos que se esperan para estos días pues van a ser de contención y mejora en términos de inflación. Las empresas están publicando muy bien. Es verdad que algunas caen porque decepcionan en la guía o en algún aspecto de la cuenta de resultados. Es muy exigente el mercado con los niveles de valoración que tienen algunas empresas, caso de Microsoft hoy, ¿no? Yo creo que son resultados estupendos, pero cualquier pequeño matiz, en este caso el tema de la nube, pues la hace recortar un poco porque creo que estaba ya bien valorada, ¿no? Pero en general yo creo que son resultados excelentes y en Europa igual, ¿no? Yo creo que estamos viendo bancos y todos están haciendo un ejercicio magnífico, ¿no? En Europa los que están publicando estos días, pues estupendos, ¿no? Entonces yo creo que eso le da mucha fuerza al mercado. De las de hoy, perdona Ángel que te cortaba, de las de hoy que han presentado cuentas, y son muchas, aquí por ejemplo Telefónica, Aena, CaixaBank, BBVA, tenemos también a Airbus ayer al cierre, tenemos Ferrovial ayer al cierre, Danone, bueno, tenemos muchas. ¿Qué te ha llamado la atención? ¿Qué destacarías? Bueno, yo creo que los bancos, ¿no? Precisamente, yo creo que están publicando excelente. Había como un poco de temor a que ya pues se habían llegado al máximo de márgenes y que vamos a ver ahora pues unas cuentas de resultados un poquito menos brillantes, ¿no? Y no está siendo así, al revés, ¿no? Yo creo que siguen perfectos, no tienen temas de morosidad preocupantes y siguen acumulando beneficios y yo creo que una gestión magnífica, ¿no? Entonces yo creo que va a ser un soporte enorme para el mercado, ¿no? Los beneficios de las petroleras yo creo que también vendrán bien y luego las tecnológicas que por supuesto pues con los crecimientos que tienen pues siguen dando márgenes y beneficios estupendos, ¿no? Más allá de que esos pequeños matices en las que están caras pues efectivamente hacen dudar al mercado, ¿no? Pero creo que tenemos una combinación buena como para que la pequeña corrección que se ha visto en algunos índices pues volvamos a intentar perseguir máximos a corto plazo, ¿no? Casi telegrama, que me quedan 30 segundos. Te pregunto, Ángel, por bancos centrales. Banco de Japón, subida de tipos, no sé si te sorprende, qué busca, y Reserva Federal, ¿qué nos va a decir Powell esta tarde? Sí, yo creo que, Powell yo creo que va a alabar un poco la evolución que está teniendo los precios en Estados Unidos, pero yo creo que van a ser prudentes, ¿no? El mercado está convencido que van a bajar en septiembre, pues ya veremos, ¿no? Trump no quiere. Si Powell quiere llevarse bien con Trump, pues a lo mejor es preferible que espere un poco, ¿no? Pero ya veremos a ver. En todo caso, yo creo que es preferible que pequen de prudencia, ¿no? Porque precipitarse no es bueno, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que sí vamos a ver bajadas este año en Estados Unidos, pero a lo mejor pues son en septiembre o son después de las elecciones, ¿no? Ángel de Benito, gestor de inversiones de Santander Private Banking. Vamos a prepararnos, nos abrochamos el cinturón, que abre el mercado enseguida. Gracias, buen día, buen negocio. Estas llamadas son incidencias reales. Me salta el diferencial de la luz todo el rato. Es que se me está levantando la tarima y parece como una mancha de humedad.